Entonces, el trabajo que vamos a presentar hoy es acerca de la cefalometría 3D de la doctora Perrotti. La doctora Perrotti es una investigadora, ella es italiana, tuvo su formación en Estados Unidos en sus posgrados y ella ha diseñado desde una metodología para hacer el análisis de las imágenes 3D, o sea, las tomografías con IV. Ustedes pueden encontrar todos sus artículos en la web, hay artículos libres. Y ella también tiene este libro, que lo sacó, que está integrado, ya lo tengo, está constituido no solamente por ella, sino por otros dos investigadores más que forman parte de su equipo de trabajo. De verdad que les puedo recomendar que es un libro extraordinario, muy actualizado, en donde ella hace mucha referencia de la cefalometría que nosotros veníamos trabajando pues, desde el siglo pasado, la 2D, ahora a cómo integrar esa cefalometría 2D con las imágenes 3D que hoy en día podemos tener y que han sido cada vez más perfeccionados los equipos, ¿sí? Con mejor detalle, con mejores definiciones. Entonces, de verdad que se los recomiendo. Yo lo compré en Quintesencia, ustedes también lo pueden comprar en Amazon. Oye, creo que fue el 2016 la fecha de la edición del libro, si no me equivoco. Él está tanto en Quintesencia, está en inglés, ¿sí? Creo que originalmente el libro está en italiano, porque ella es italiana. Entonces, es lo que les puedo recomendar. De verdad que un libro maravilloso para tener un conocimiento amplio de todo lo concerniente con validación científica de lo que correspondería a cefalometrías 3D e imágenes 3D. Entonces, así como todas las cefalometrías tienen sus puntos de referencia, todas las cefalometrías que nosotros conocemos, las de Rieke, las de Bimble, Steiner, todos tienen unos puntos. La doctora Perrotti también en su trabajo tiene unos puntos de referencia para los cuales ella se necesita para hacer a través del software, se hacen los trazados. Quiero indicar, hacer referencia en este instante que este es un software para poder hacer la lectura de esto, es un software que es pago. La gente de PlanMeca es la que tiene la licencia para hacer este tipo de cefalometría, el análisis de ella. Entonces, quiero informar eso porque es privado, no es público. Esto no, ustedes no lo van a conseguir abierto. Bueno, entonces, fíjense ustedes, ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué es tan distinto una imagen 2D a una 3D? Nosotros en una imagen 2D tendríamos, vamos a poner aquí el puntero para que me quede el pie. Nosotros en imágenes 2D tendríamos, por ejemplo, esto. Entonces nosotros vamos a marcar el punto. Marcamos los puntos donde nosotros lo estamos viendo. ¿Qué pasa con la cefalometría 3D? En la cefalometría 3D nosotros lo podemos ver que aquí, por ejemplo, el punto de la espina nasal anterior, que está acá, nosotros lo marcamos aquí. Pero cuando nosotros lo vamos a ver en el plano frontal, probablemente no está en todo el centro. Entonces, el punto en la frontal, nosotros vamos a hacer el desplazamiento de ese punto. Eso porque es importante, eso es muy importante porque es lo que nos va a permitir que entre una cefalometría 2D y una 3D tengamos la precisión, cosa que no tenemos en la 2D. Muchas veces la 2D lo que manejamos es el promedio. Vemos dos ángulos boníacos, entonces marcamos la mitad, donde más o menos. No, acá no. Aquí no es así. Aquí es exacto. Entonces, mira los puntos que ella utiliza. Son muchos los puntos referenciales de los que ya nosotros conocemos. Nacio, subespinal, yugal derecho, yugal izquierdo. Se crea un yugal mediano por la unión de estos dos puntos. Se crea un yugal mediano. Eso se hace a través del software. La espina nasal anterior, vamos a tener un condilo derecho, un condilo izquierdo, gonio derecho, un gonio izquierdo, vamos a tener el natio, mento, pogonio, el punto de la cresta
punto de la cresta molar, punto de la crestal es un punto entre de los molares derecho e izquierdo. Entonces, vamos a tener puntos referenciales, ¿sí? Una vez que hayamos tenido esos puntos referenciales, entonces la doctora Perrotti ha diseñado unos planos que se llaman planos constructivos. Estos son estos 6 planos que vamos a ver acá. Entonces vamos a quitar. Entonces vamos a tener aquí el plano facial. Entonces, en el plano facial anterior, nosotros vamos a tener que es un plano. Aquí tenemos el punto de la espina nasal anterior. Es un plano que pasa por el punto ANS, pero es paralelo al plano coronal. Este vendría siendo el plano coronal. Luego vamos a tener el plano facial superior. En el plano facial superior nosotros nos vamos a basar en el punto nasion y ese punto nasion va a ser paralelo al plano axial. Vamos a tener el plano espinal, el plano que pasa por el punto ANS y es paralelo al plano axial. Tenemos el plano mental, que es un plano que pasa por el punto menton y es paralelo al plano axial. Entonces, vamos a tener estos 3 planos axiales, ¿sí? Que va a ser el facial, espinal y mental. Luego vamos a tener un plano maxilar. Ese plano maxilar se va a originar, mira, aquí lo tenemos. Entonces, es un plano que pasa en el juncal mediano. Este es un punto medio entre el juncal derecho y el juncal izquierdo. Entonces, aquí tenemos el derecho y el izquierdo. Él va a trazar una línea y esa línea va a haber un plano central entre los dos y aquí en línea media nosotros vamos a tener el juncal mediano. De ese juncal mediano a la espina nasal anterior se va a trazar un plano. Ese correspondería al plano maxilar. Bien, y luego vamos a tener el plano del pogonium. El plano del pogonium es un plano que va a pasar paralelo al punto pogonium, ¿sí? Y es coronal. Una vez que hayamos tenido estos planos, la doctora tiene una división de la identificación de todos estos puntos. Ella lo agrupa en módulos. En el libro, originalmente están solamente 4 módulos, ¿sí? Pero en la ficha que ella presenta, la ficha actual de su software, hay 5 módulos. Es por lo tanto que yo incluí ese módulo, vendría siendo el dentario. En el dentario no está descrito ampliamente en el libro. Está nombrado, pero habla de lo dentario, pero no como un módulo aparte. Entonces quiero hacer esa salvedad para que quede claro que lo hice para que me fuese más fácil para mí interpretarlo y segundo, para poderlo explicar. Entonces, vamos a hablar de el módulo A, que son las dimensiones verticales. Entonces, el módulo A, dimensiones verticales, nosotros vamos a utilizar los 3 planos que habíamos hablado anteriormente, el facial superior, el plano espinal y el plano mental. ¿Estos qué corresponde? Esto se abrevia SIT. S significa superior y inferior y T total. Entonces, es para que ustedes puedan tener la aclaración de qué es lo que significa estas 3 siglas. En la siguiente vamos a ver acá, entonces, cuando ustedes ven en el software, que ustedes ya tienen los planos, porque eso lo traza automáticamente. Ustedes marcan los puntos y todo eso se traza automáticamente. El software lo hace en el módulo porque hay 2 módulos. El módulo de cefalometría 3D y otro que es el módulo de cirugía ortognática. En este módulo de cefalometría 3D vamos a tener esta área, en la cual vamos a tener en azul los planos axiales, que vendría siendo el plano facial superior, el plano espinal y el plano mental. Y en los otros planos que vamos a ver, que también son como horizontales, vamos a tenerlos, van a ser horizontales, vamos a tener el plano maxilar y el plano mandibular. Y tenemos en rosado o rojo, podríamos decir, tenemos el plano facial anterior. Entonces, ella en el área vertical hace esta descripción, ¿sí? Entonces, vamos a tenerlos clasificados por colores, en donde el color verde va a ser siempre el valor medio. Entonces, el azul va a corresponder a valores menores y el rojo va a corresponder a valores altos.
Los amarillos van a ser unos puntos intermedios. Entonces, en esta clasificación que ya hace aquí de estas medidas, aquí podemos ver lo de los colores, me gustó muchísimo porque podemos apreciar todavía con mayor exactitud cuando tenemos un paciente braquicefálico, porque un braquicefálico verdadero nos va a aparecer con una cara corta y va a ser short y nos va a aparecer con estas cruces, y un dolicocefálico verdadero también nos va a aparecer cara larga, con dos cruces. Y vamos a tener unos puntos, unas tendencias. Aquí short, que hay una tendencia braquicefálico, una tendencia dolicocefálico, y lo mismo va a corresponder al mesocefálico. Va a haber aquí un falso mesocefálico y aquí va a haber un mesocefálico compensado y el verdadero mesocefálico que va a corresponder a esta línea verde. Luego, en esta ficha de evaluación, nosotros podemos observar que ella nos va a dar estos valores, ¿sí? Estos valores, vamos a entender lo que significan los valores de la ficha de la doctora Perrotti. Entonces, el S, mire, dimensión vertical superior, dice que está en 49.8. Quiero aclarar que esto me gusta mucho de la doctora Perrotti porque hace una clasificación entre femenino y masculino. Me parece muy interesante porque antropológicamente, cuando se hacen análisis antropológicos de los cráneos femeninos y cráneos masculinos, tenemos dimensiones distintas. Entonces, esta variable se tomó en consideración para hacer esta clasificación. Me parece súper importante esta clasificación. Entonces, esta paciente que estamos evaluando es femenina. Entonces, nos corresponde aquí, dice aquí 49.8 y lo vamos a buscar aquí en el borde superior. Mire, me aparece en verde. Mire, sí. 49.8 está en este rango, mira, entre 47.69 y 50.06. Entonces, ella es una mesocefálica en esa área. En la parte inferior, mira, me dice que está 58.2. Vamos a buscar 58.2, mira, aquí aparece 58.8. Amarillo, ella está en un borderline, en amarillo, o sea, borderline, que querría decir un borderline abierto, o sea, hacia tólico-cefálico. Y acá nosotros tenemos que cuando se hace la sumatoria total de ese cráneo, quiero saber a qué corresponde. Entonces, mira, nosotros tenemos que esa sumatoria total nos da 107.9. Está en el valor medio. Entonces nosotros buscamos aquí en el total, lo corroboramos, 107.9. Mira, él está aquí. Sería entre 107.1 y 113.5. Entonces este paciente está ubicado dentro de esta categoría, en lo que correspondería a la parte verticales de su cara. Vamos a hablar de ahora las dimensiones sagitales, ¿sí? En esta parte de las dimensiones sagitales, yo les recomiendo mucho que puedan leer ese capítulo. Está en el capítulo 4, si no me equivoco, y tiene una extensión, porque es súper interesante cómo ella hace estas clasificaciones, a qué puntos hace referencia. Entonces, fíjense usted, la posición maxilar nos va a poner con respecto de la distancia entre A y AFP, este plano que está acá, es la distancia que hay de aquí al plano. Bien, la otra distancia en la mandíbula va a ser entre la distancia de Pogonio y AFP. Quiero hacer esta aclaratoria en este punto que me pareció súper chévere como ella lo registra, porque por lo general nosotros siempre vamos a tomar esa posición de la mandíbula, es con el punto B. Todas las cefalometrías tenemos el punto B, pero ella hace una aclaración y dice que ese punto B muchas veces se cambia de posición de acuerdo a esa inclinación de esos dientes anteriores e inferiores, que para ella es mucho más estable la posición del pogonio, porque ese nunca va a cambiar, no importa cómo estén los dientes. Entonces, ese no va a cambiar. Entonces, me pareció una muy buena observación, un muy buen punto de referencia y me parece, pues, muy válido, ¿sí? Entonces, y luego la distancia, la relación intermaxilar entre maxila y mandíbula. Para ello, ella también tiene una clasificación, una ficha en la cual tienen unos valores. Entonces dice que si el valor es menor
de 1.5 milímetros, indica que tenemos un valor de clase 2. Si el valor es mayor entre 2.6 milímetros, perdón, 2.6 milímetros, indica que es un valor de clase 3. Y si el valor se encuentra entre menos 1.5 y 2.6, es un individuo balanceado. Vendría a ser lo que nosotros podemos conocer como clase 1. ¿Okay? Entonces, vamos a buscar acá, mira, aquí tenemos. Me da en azul y me da una clase 2, la posición del maxilar superior. Entonces, la posición del maxilar superior vamos a buscarla acá. Aquí, mira. Si me da 1.6, entonces aquí aparece que los valores menores de 3.2 corresponderían a un valor clase 2. Aquí está el valor. Por eso es que me da 1.6 y me lo pone en color azul. Vamos a ver la posición de la mandíbula. La posición de la mandíbula me dice que es menos 1.0. Entonces, aquí me habla que todos los valores que yo encuentre menores de 0.6 corresponderían a una posición de una mandíbula clase 3. Por eso es que esta posición mandibular está en clase 3. ¿Bien? Y la relación, que sería el promedio de la diferencia entre superior e inferior, me da que es una clase 3. Me da en 2.6. Acá. Entonces vamos a buscar, este es el ratio, el ratio es como proporción, el promedio. Entonces sería de 2.6, me da positivo, mira, mayores de 2.6, mira, ya me da 2.6, mayores de 2.6, corresponde a 3. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos interpretar estas posiciones sagitales del maxilar superior, maxilar inferior y la relación entre ambos. Bien, en el módulo C, ella hace una evaluación de la simetría esquelética. Esto me parece súper lo que me encanta de estas áreas que podamos nosotros precisar exactamente porque mismo inclusive con la cefalometría de Ricketts, la frontal de Ricketts, podemos valorarla, pero esta nos da una precisión muy exacta. Bien, entonces aquí tenemos, así como tenemos el módulo, aquí lo de simetría craneofacial, así como tenemos la imagen del paciente de una frontal. Entonces tenemos vertical, mandíbula y maxila. Entonces, verticalmente va a corresponder a lo siguiente. La altura facial posterior y la distancia entre el gonio y esa altura facial posterior. Entonces, nosotros vamos a tener esa altura facial posterior, que es la que va a pasar por Nacio, y eso se va a trazar una línea, y vamos a tener la altura de gonio a esa altura de gonio derecho y el gonio izquierdo. Y a nosotros nos va a dar una altura. Él está haciendo una referencia que lo que correspondería hacia la base del cráneo. Entonces, esto sería, el lado derecho dice que tenemos 86 y el lado izquierdo que dice que tenemos 81. Aquí está en el módulo C, que corresponde a asimetría esquelética, el derecho 86 y el izquierdo 81. Ella hace una referencia que aquí hay una asimetría. Entonces, habla acá de lo que correspondería a una desviación estándar. Cuando la diferencia es entre 0 y 3 milímetros, la asimetría es ligera y a menudo es clínicamente no detectable y es más concerniente a tejidos blandos. ¿Bien? Y cuando la diferencia de los dos lados es mayor de 3 milímetros, entonces se transforma en una asimetría relevante. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en este caso? Aquí tenemos una posición del maxilar, que vemos la mandíbula así, pero vamos a ver ahora, entonces, si la mandíbula está así y esa altura está así, solamente es arriba o también la vamos a tener en los huesos maxilares, también tenemos esa simetría. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos ahora a valorar, aquí los veo para que lo vean en un plano lateral, esa valoración de esa asimetría. En el software, ustedes lo pueden ver aquí, aquí les da a todos ellos el valor, donde está el gonio, donde está el gonio derecho, el gonio izquierdo, aquí lo ven uno, aquí ven el otro, y entonces es donde vamos a ver esa altura de simetría, 1,81, aquí tenemos 1,81, vertical derecho y el otro 85.9, vertical izquierdo. ¿Okay? Ahí están las dos alteraciones. Bien.
aquí vamos a ver la mandíbula. Entonces ahora vamos a ver la longitud, la mandíbula. ¿Será que la mandíbula también está comprometida? Yo la veo torcida. ¿Será que ella también tiene una rama más alta, una más corta? No sé. Vamos a verla. Entonces, eso va de gonion derecho a condilón derecho y de gonion izquierdo a condilón izquierdo. Entonces, allí vamos a valorarla. Entonces, nos dice que eso es la mandíbula. Estamos viendo la altura de la mandíbula. Entonces, nos da 48.8 y 49.8. Nos da una diferencia de menos 1.1. Entonces, ella no considera que eso es simétrico. Ahí no hay discrepancia. Está dentro de una norma. Ahora vamos a ver la maxila. Entonces vamos a ver si entonces sí, porque entonces vamos a ver que vamos a ver diferentes alturas. Si vamos a veces nosotros podemos ver, sobre todo con el latostato, nosotros somos ortopedistas, con el latostato lo veíamos muy bien, se apreciaba súper chévere. Cuando teníamos estas alturas de la parte alveolar derecha e izquierda, la veíamos diferente. Entonces, ella toma como referencia para eso, se va a tomar el punto cristal derecho, el punto cristal izquierdo, con el plano maxilar. Recuerda que el plano maxilar va a juncal derecho y juncal izquierdo. Entonces, esta altura es la que ella va a medir. Una es 16.6, la otra 17, perdón, 16.6 y la otra 13.7. Entonces, ella considera que a pesar de que tenemos un menos 2.9, está dentro de un rango de simetría. ¿Sí? O sea, no está. Entonces, es importante poder determinar dónde está la alteración esquelética verdadera. A pesar de que aquí está diferente, está más en otra parte la asimetría se origina de otra área. Luego vamos a poder ver la mandíbula. La mandíbula la podemos observar también. No está dentro de lo que ella muestra, pero para nosotros sí es importante. Si el cuerpo derecho y el cuerpo izquierdo, eh, hay un cuerpo más largo y un cuerpo más pequeño porque no están en línea media, que es lo que ha pasado. Entonces, acá tenemos en ella que tenemos el lado izquierdo, cuerpo izquierdo, 77.5 y el cuerpo derecho 76.8. Entonces también está dentro de, o sea, un milímetro está dentro de una variabilidad que es normal. Bien. Vamos a hablar acerca del módulo dentario. Entonces, en el módulo dentario, ella va a tomar como punto de referencia es el plano maxilar y el plano mandibular. Para ello, ella va a tomar en el plano maxilar, va a tomar este punto anterior aquí, porque esto lo larga, ella va a medir esta zona aquí anterior igual al plano mandibular. Más sin embargo, quiero decirles que eso en el libro de ella aparece en el módulo de simetrías, aparece en la parte inferior esta referencia. Esto correspondería al superior y esto correspondería al inferior. Si yo valoro, esto correspondería a la cefalometría de Steiner, ¿sí? Entonces, es lo que quiero que ustedes sepan que aparece esto. Como no hay mucha descripción de ella en esa área, pues yo lo que lo pude tomar fue a través de un módulo que vi de ella en internet, de una conferencia que ella dio y porque necesitaba entender, comprender de dónde tomaba ella esto. Ella hace referencia a que hay otros estudios, honestamente no los conseguí, entonces por eso me tocó tomar como referencia lo que vi y lo que yo interpreto acá. Entonces, fíjense ustedes que en mi paciente me aparece normal como un 57.7 que correspondería a este ángulo anterior acá. Y cuando este ángulo está menor, porque estamos hablando mayor, perdón, cuando el ángulo es mayor, este aumenta, significa que esto viene más para atrás, entonces un diente retruido. Y si yo lo tengo menor, lo tengo disminuido, entonces un diente protruido acá. Este ángulo esto se achica, entonces es protruido. Y lo mismo va a suceder con el maxilar inferior. Entonces nosotros vamos a tener un ángulo menor de 90 grados, lo vamos a tener retruido, y un ángulo normal lo vamos a tener 90. Y menor lo vamos a tener acá. Aquí lo vamos a tener disminuido, lo vamos a tener protruido. Entonces, por eso es que ella tiene aquí 79.6, el diente está menor y lo considera que está protruido. Entonces, este diente, este incisivo inferior, lo tenemos protruido, pero el superior está en buena posición. Recordemos que era como
mesio. Es probablemente lo que haya que hacer es que este diente lo tengamos que reintroducir en nuestro tratamiento ortopédico funcional. Bien, entonces el módulo E es un módulo de evaluación de la predicción del crecimiento craneofacial. También entendí poco en esto nos lo da automáticamente el programa. Nosotros no tenemos que sacar esto no está aquí, mírenlo, aquí está, acá, prorrotación, entonces acá. Tiene 160, está en rojo, pero no encontré los valores que pudieran ser promedio, ¿sí? Eso no lo encontré. Pero acá lo podemos obtener, entonces es un paciente con una tendencia a una cara larga. Bien. Acá entonces podemos tener como conclusión lo que habíamos hablado acerca de el paciente que teníamos una lasimetría esta en la clase, en la base del cráneo, teníamos un paciente con un paciente mesocefálico y un incisivo inferior protruido, lo que podíamos destacar básicamente así. Habrán otras cosas que podemos relacionar ya dependiendo del área en la cual nosotros nos desempeñemos. ¿Bien? Finalmente, como conclusión, quiero hablar acerca de esto. Está en el libro de uno de los artículos. En este artículo lo pueden conseguir ustedes en la web. Me pareció muy chévere, muy acertado. Y dice, el análisis cefalométrico basado en exploraciones 3D de la cara puede representar una alternativa diagnóstica libre de radiación válida en el campo de la ortodoncia, ya que es un método sencillo con un tiempo de adquisición de datos muy corto, apropiado cuando se trata de pacientes cuyo cumplimiento puede ser limitado, con costo biológico cero, lo que permite al odontólogo evaluar y monitorear la direccionalidad del crecimiento a lo largo del tiempo. Entonces, me gustó muchísimo, me parece muy valioso. Con muy poca radiación obtenemos radiografías de perfil, de frontales. Podemos analizar muchísimo mejor una base de cráneo, podemos utilizar muchísimo mejor, ver la longitud mandibular del plano axial, que si no tocaría tomar radiografías de cada área y sin embargo, vuelvo a decir, nos quedaría pendiente si ese punto que estamos tomando es realmente exacto porque no es el que nos está dando con la precisión que nos da una cefalometría 3D. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en una nueva ocasión. Soy la doctora Janet Guevara Reyes, odontólogo, especialista en ortopedia funcional de los maxilares. Puedes conseguirme en las redes sociales o escribirme a mi correo electrónico